tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Bueno, mis hermanos, una de las cosas que tenemos que recordar de este mensaje, que el Señor tiene que decirle un mensaje a la iglesia, y lo hace a través de 7 mensajes, cada uno en particular a una iglesia conforme a situaciones muy puntuales. De modo que no debemos ver simplemente que esta realidad era para una iglesia en particular, en solamente en un lugar del mundo, sino que también se convierte en una advertencia para nosotros en nuestro día. Hemos visto hasta el día de hoy que el mensaje a la primera iglesia es que tenían una muy buena doctrina, sana doctrina, pero no tenían amor. Habían olvidado el amor por el Señor y también por su prójimo. Veíamos en segundo lugar la semana anterior que es una iglesia que no había comprometido nada, y el Señor la llama que sea fiel hasta la muerte, pero lo que veíamos que estaba ahí en medio era el temor al sufrimiento. El Señor le dice: no temas lo que estás por sufrir, de modo que nosotros pudiera ser el sufrimiento un causante de nosotros no serle fieles al Señor. Y vamos a ver cómo esta iglesia comprometió su verdad. Así que vamos a orarle al Señor y que nos ayude a ver en su palabra lo que Él nos enseña, y que podamos nosotros confrontarnos, examinarnos a la luz de ella y vivir conforme a lo que el Señor nos dice. Bendito Dios, delante de ti estamos, Señor, y aquí está tu palabra. Háblale, Señor, a cada uno de los aquí presentes, incluyéndome a mí, Señor, que no sea suficiente lo que esta semana he examinado en tu palabra, sino también en lo que hoy, Señor, es una proclamación pública, que también, Señor, pueda verme como un necesitado de ella, porque lo soy. Pero también te pido por mis hermanos, para que podamos nosotros juntos ver esta advertencia, algo que pueda amenazar nuestra fidelidad a ti, a no vencer, a no continuar firmes en ello, a que nos examinemos como iglesia, pero también de manera individual. Ayúdanos, que cada uno pueda verse si el compromiso con el testimonio, con la verdad de Cristo, nosotros no hemos caído en esa falta de compromiso hacia Él y comprometerlo al dedicarnos a cualquier otra cosa. También te ruego, mi Señor, por aquellos que no te conocen, háblale a través de tu palabra, y que tengan hoy oídos para oír lo que tu palabra les dice. Te lo pedimos, Señor eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hay una práctica muy particular que se conoce como el espaldarazo, y es lo que hace un rey cuando quiere nombrar a una persona un caballero. Ese rey, y es en la práctica actual que se tiene, por ejemplo, en Inglaterra, toma una espada y con la espada la pasa de un lado del hombro de una persona al otro lado y le toca el hombro. O sea, le toca esta parte del hombro, le toca el hombro, le toca el otro hombro, y con eso le está convirtiendo en caballero, y luego se llaman Sir tal cosa, ¿no? Como le han pasado a deportistas, entrenadores de fútbol, le ha pasado a cineastas, a actores, ¿sí? Lo llaman un Sir, y este es el elemento que utilizan, pasar la espada por en medio de ello. Bueno, cuando un rey tiene su espada, puede significar que él va a hacer un espaldarazo a un caballero, diciéndole: tú eres un caballero de mi reino. Pero también que un rey tenga la espada en su mano significa que él puede cortar a la persona, es decir, puede terminar esa persona perdiendo su vida. Jesús se nos dice en este texto, mis hermanos, se nos va a decir que él tiene una espada que sale de su boca. Tiene una espada que sale de su boca. ¿De qué manera Jesús va a utilizar la espada sobre su iglesia? ¿Será para bendecirla o será acaso para pelear contra ella? ¿Por qué razón Jesús entonces, si fuera por pelear, por qué razón Jesús pelearía con su iglesia? Acompáñenme a leer nuestro texto del día de hoy, en Apocalipsis capítulo 2, y veamos cómo nos dice allí Jesús acerca de este asunto. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas.
Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de nuestro Señor. Mis hermanos, al igual que Pérgamo, la iglesia hoy se puede ver con una espada en su cuello. El mundo nos quiere obligar a nosotros como iglesia que vivamos de acuerdo a su manera. Una espada que podemos tener nosotros es un mundo que cada vez más nos empuja a que nosotros vivamos conforme lo que ellos quieren que vivamos. No podemos decir tal vez lo que nosotros sabemos que es la verdad absoluta de Dios, sino que decimos no. Eso es retrógrada. Eso es de otro siglo. Es un libro antiguo. El mundo nos empuja a nosotros a ceder, que son este asunto de ceder nuestra verdad. Lo podemos también utilizar otra palabra que es concesión, que es como concederles a ellos en lugar de afirmar nuestra verdad. Otra palabra también es la palabra transigir, que es cuando nosotros podemos terminar negociando lo nuestro y terminar cediendo. Son sinónimos que estamos utilizando, o la palabra comprometer la verdad. En lugar de permanecer firmes en la verdad de Cristo, terminar cediendo, entregando algo, con tal de buscar, qué sé yo, ser más tolerantes o no ser tan duros. Jesús aquí se presenta como el que tiene la espada en su boca. Yo tengo la verdad y tú te debes a mi verdad. La verdad absoluta es de Él. Por tanto, la pregunta que deberíamos hacernos, que se debió haber hecho Pérgamo y hoy nosotros es: ¿a qué espada le temeremos más? ¿A la espada del mundo que nos empuja para que hagamos lo que ellos quieren? ¿O a la espada de Cristo que nos llama a vivir conforme a su verdad? La iglesia de Pérgamo, mis hermanos, debía temer a la espada de Jesús, pero la presión que sufría esta iglesia era bastante fuerte. Esta iglesia, como hemos visto algunos detalles de las demás iglesias, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia, o en ese entonces era la capital de la provincia de Asia Menor. Recordemos que vimos que Éfeso era la ciudad de más dinero allí, o una de las más ricas, más potentes, porque era un puerto, era una ciudad importante. Veíamos la semana anterior cómo la otra ciudad quería llamar la atención para ganarse el favor del emperador, teniendo cierto culto incluso a la ciudad de Roma. Pero esta ciudad tenía el culto al emperador, el templo al emperador, el más grande, y sumado a eso tenía el templo a Zeus más grande, a lo que leyeron alguna vez esa cosa, y que las 7 maravillas del mundo antiguo y del mundo moderno. Bueno, el templo a Zeus, que se consideraba como el de las 7 maravillas del mundo antiguo, el más icónico, se encontraba en esta ciudad de Pérgamo. Y este es tributo a este dios consistía en él estar sentado como una especie de trono, dicen algunos, ¿no? Como que él está siendo el Dios soberano sobre todos los demás, ¿no? Así que esta iglesia se encuentra allí. Se tiene un culto al emperador y fue la primera ciudad, se dice en la historia, que le dio un culto a un emperador aún estando vivo. Es decir, que no solamente era después de muerto que lo consideraron un beato o algo así, sino que estando vivo les dieron culto a un emperador. Así que en todo este contexto difícil, imagínese decir que usted no tiene al Señor, al César, sino a Jesucristo. Decir que Jesús es el Señor era una sentencia de muerte. Era ser inmediatamente visto como los demás. Recuerden que en este tiempo, mis hermanos, la gente, para poder tener negocio, y usted quería que alguien le trabajara, qué sé yo, una reja de hierro, por poner un ejemplo moderno, usted tenía que ir a los herreros, y los herreros tenían su propio Dios, su patrono. Y usted tenía de alguna u otra manera tener alguna conexión con este que tenía ese patrono, de manera que incluso hacer algunos negocios tenía que ser el nosotros tener un vínculo con aquel que tenía esta deidad conforme al gremio al que él pertenecía. Jesús llama a este lugar tan difícil que allí está el trono de Satanás. Imagínense una ciudad que le llamen así. Hoy con orgullo dice Las Vegas que es la ciudad pecado, ¿no? La ciudad donde todo se olvida, donde lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahora, este atributo aquí es más fuerte. Es el trono de Satanás. Lo que sea que está ocurriendo allí da la impresión que Satanás es el que reina. Imagínese una iglesia en el lugar donde quien parece reinar es el mismísimo enemigo. ¿Qué va a hacer él con su iglesia? Él tiene una espada, por decirlo así, para atacar a su iglesia. Pero el Señor dice: yo tengo una espada que sale de mi boca y quiero que vivas conforme a esa espada.
Yo le conté algunos detalles de la ciudad, pero si yo no cuento los detalles de la ciudad, realmente no era muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo algo que es suficiente. Satanás es como si tuviera su trono en esa ciudad. Lo que está viviendo la iglesia, si Satanás, sus enemigos es la iglesia, es Dios mismo, se pueden imaginar la fuerza que está en contra de la iglesia en ese lugar, la opresión que está sintiendo la iglesia en ese lugar. Es suficiente con la declaración que Jesús nos dice. La iglesia en medio de esta situación, hermanos, debe mantenerse fiel y en gran parte lo ha estado haciendo. Se ha mantenido fiel, pero se nos dice que de a poco ella está cediendo y se ha convertido ahora en un problema serio, de tal manera que el que está en el medio de los candelabros, aquel que es el primero y el último, viene con la espada en su boca a esta iglesia que tiene a Satanás en el trono. Así que el rey viene, mis hermanos, con su espada, y una vez más reitero la pregunta: ¿a qué espada temerá la iglesia? ¿A la espada de Jesús o a la espada del mundo o a la espada de Satanás? Así que nosotros seguramente de manera rápida responderíamos: a Cristo. Nos sometemos a su verdad, viviremos conforme a su verdad. Pero mis hermanos, yo creo que es más fácil decirlo que realmente disponernos a hacerlo. Por eso mi idea central para este sermón tiene el mismo tono de nuestro pasaje, y no podría ser de otra manera. Iglesia, como cuerpo, pero también de manera individual, considera esto. No solamente lo consideremos de manera comunitaria, sino cada uno de ustedes de manera individual consideren esto, que es mi idea central. No comprometas la verdad bíblica por encajar con la moral del mundo. No comprometas la verdad de la palabra del Señor por encajar en el mundo, por verte más agradable al mundo. Tu llamado, tu compromiso es: esta es mi espada, debes ser cortado por ella, no por lo que el mundo te ofrece y te seduce. Nosotros, hermanos, nos enfrentamos a un mundo que quiere que cedamos a sus presiones. Un mundo que nos quiere que nosotros seamos como ellos. Pero nosotros nos debemos al Rey eterno del universo. Ese Rey que se revela de manera particular a su iglesia, y que es lo primero que vemos en nuestro texto en el versículo 12. La revelación de Cristo. Versículo 12 de nuestro texto nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿Quién? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada de dos filos. Mis hermanos, cada aspecto que vimos de Jesús en el capítulo 1 empieza a utilizarlo para cada una de sus iglesias. Y a cada uno lo usa de manera particular porque es conforme a lo que el Señor espera de ellos allí. Así que él aquí se espera con la espada de su verdad hablarle a su iglesia para que viva conforme a ello. La gente suele ver a Jesús solamente con la faceta del amor. Jesús es todo amor. Mira que él hace lo que hizo por amor. Pero él espera también de su iglesia que viva de manera fiel. Recuerden que hemos visto que él no solamente es un sacerdote, sino que también es un juez. Y aquí él viene a ser el juez, el rey que está pidiéndole a su iglesia que viva conforme a su palabra. Él es ambas cosas. Y la situación de esta iglesia va a revelar que él es ambas cosas. Le va a mostrar el cuidado a su iglesia, pero también le va a demandar que ella viva conforme a su verdad. Por eso aquí está la espada. Está indicando que solo él tiene la verdad absoluta. Quienes enseñan lo contrario son falsos, y quienes sigan a esos falsos son entonces infieles. Ser infiel es no ser fiel a la palabra del Señor. No he descubierto América con esto, ¿no? Un infiel es aquel que no vive fiel a lo que es la verdad del Señor. Así que aquel que enseña lo malo, que enseña lo falso, es un falso maestro. Y aquel que lo sigue, ¿qué es? Un falso seguidor o un infiel del Señor. Así que no solamente pongamos el foco, porque el Señor no lo hace, sobre aquellos que enseñan lo malo. Los que lo escuchan también tienen responsabilidad, porque se amontonan para escuchar estas falsas enseñanzas. Y aquí está la advertencia de Cristo. Tienes en medio tuyo a unos falsos. ¿Qué hacen ahí? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor elogia a Éfeso? ¿Qué les dice? Yo conozco tus obras. Y tú no quieres saber nada de esos nicolaitas, los aborrece, porque yo también los aborrezco. Es decir, esos falsos maestros querían recorrer por todo lugar y fueron a Éfeso. ¿Y qué hicieron los de Éfeso? Fuera de aquí. Pero, teniendo una sana doctrina, olvidaron su primer amor. Esta gente los dejó allí. Los dejó allí. Ay, pobrecito. Todo empieza con un pobrecito. Todo empieza con algo así. Con querer ser más bueno. No sé si que Dios, pero querer ser el buenista.
el que todo tiene que ser. No, no, no. Hermanos, hay gente que tiene oportunidades, pero llega un momento donde les dice, ya no hay. Diría usted, ya no hay tu tía. Ya no hay oportunidad. Te quemaste todos los cartuchos. ¿Tú crees que esto es ilimitado? Usted lo sabe. El Señor aquí le está diciendo a ellos, ¿qué hacen allí? Quienes hagan eso contrario son infieles. Así que el tono de Jesús aquí es, hermanos, yo puedo juzgarte conforme a mi verdad. Esta es mi verdad. Si yo la pongo aquí, fíjense, esta es la ilustración que vamos a utilizar. De la boca de Jesús es como si saliera una espada, y lo que está diciéndonos es, esta es mi verdad, y esta espada corta divide a los que son de los que no son. Y Él viene aquí a traer su espada para juzgarles. Cuando yo traiga mi espada, te vas a dar cuenta que eso no van a pasar el filtro. Pero si tú les has seguido lo que ellos enseñan, lo pasarás. Lo pasarás también. ¿Se dan cuenta la tensión que está en nuestro texto? Así que, mis hermanos, la gente suele decir, solo Dios puede juzgarme. Y yo pregunto, ¿no tienen miedo de eso? No, solo Dios puede juzgarme. Cuando uno de pronto le dice, mira, considera esto, mira, solo Dios puede juzgarme. Bueno, aquí está haciéndolo el Señor. Pasas el filtro de su verdad. Hay unos que lo hacen y son los vencedores, y otros que no lo son. Personas están viviendo vidas lejos de Dios, vidas de libertinaje, vidas de sinvergüenzura, y dicen, solo Dios puede juzgarme. Bendecido por el Señor. Y yo estoy seguro que no es el Señor del cielo quien le ha dado esa bendición. Tal vez el Señor de un Toyota o de otra cosa, pero no es el Señor nuestro Rey. Mis hermanos, las personas con una moral cuestionable piden este juicio divino porque piensan que Dios solo es amor y que por tanto Dios le va a mostrar su amor para cuidarlos. Pero el texto nos señala algo serio. Él tiene una espada de dos filos, lo cual nos muestra que Él puede separar a los que son verdaderos de los que no lo son. Su mensaje entonces, como veremos, está ligado a un llamado a la fidelidad a su verdad. Por eso yo te exhorto como iglesia y también como individuo, no comprometas la verdad bíblica por encajar con la moral del mundo. No la comprometas. No reduzcas la verdad del Señor. Solo tienes dos opciones, o ser fiel a Cristo o transigir y ser fiel al mundo. Solamente hay dos caminos, solo dos opciones. Y aquí el Señor llama a la iglesia, arrepiéntete y ven a mí. La pregunta una vez más, mis hermanos, ¿a qué espada temerás? ¿A la del mundo o a la de Cristo? La iglesia de Pérgamo tenía un testimonio impresionante por un lado, pero había comprometido la verdad del otro. Y ante eso Dios le da un diagnóstico, y lo que vemos en nuestra segunda parte, y son los versículos 13 al 15. En el versículo 13 nos encontramos que el Señor señala la fidelidad que ellos tienen a Dios. Pero en el versículo 14 y 15 le muestran cómo está la transigencia a la doctrina falsa e inmoral. Versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Allí vives tú, en esa ciudad donde el diablo mora. Guardas fielmente mi nombre, fielmente mi nombre, y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás, lo recalca, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, tú has sido fiel en considerarte una iglesia que lleva mi nombre. Hasta ahí todo muy bien, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Hermanos, la fidelidad que tiene esta persona es que en el trono de Satanás, es decir, podríamos allí, de hecho, usted lee diversas Biblias de estudio y va a dar cuenta que algunos dicen que se refería al César, que se refería a Zeus, que en esta iglesia había culto casi a todas las deidades del mundo grecorromano, entonces se tiene que ver con todas las demás religiones, que es el culto a la figura del emperador en el sentido de gobierno. Hay diversas explicaciones. ¿Cuál escogeríamos? Bueno, mis hermanos, no es simplemente simplismo, es lo que implica esto. Lo que implica esto, ¿qué nos está implicando? Que lo que estamos viendo en esa ciudad era como si el diablo fuera el rey. Todo lo que se veía en este lugar, la inmoralidad también que había por la adoración a otros dioses, el paganismo, todo lo que había en ese lugar, Jesús dice, ahí está el diablo reinando.
Eso es lo que implica y lo que importa. Y en medio de esta implicación, la iglesia está siendo fiel a tal punto que Jesús menciona con nombre propio a otra persona, a alguien de la iglesia. Pudiera ser que fue un pastor o no, no lo sabemos, no conocemos más nada de Antipas. Solamente que fue un testigo fiel y Cristo por nombre propio le dice, ese fue mi testigo fiel. Es el nombre propio que encontramos aquí. De hecho, más adelante vamos a ver que el Señor llama y dice que conoce a los suyos por su nombre. Este testigo fiel en medio del trono de Satanás no se echó para atrás. Se mantuvo fiel en su testimonio a Cristo. Él fue fiel hasta la muerte. Murió donde mora Satanás, porque tenía los ojos puestos en el trono de Cristo. Y nosotros somos llamados a eso. Hermanos, este hombre sabía que tenía su esperanza puesta en el Señor, aquel que tiene nuestro nombre conocido, aquel que nos da un nombre en el cual nos salva. Y este hombre lo sabía. Pero en medio de esto, la iglesia ha empezado a transigir, ha empezado a comprometer su verdad. El Señor le dice que tiene algunas pocas cosas contra ellos. El Señor que tiene la espada dice, tengo algo contra ti. Tú mantienes allí a individuos que siguen la doctrina de Balaam. Hermanos, ¿quién fue Balaam? Bueno, a los que no lo saben, seguramente han escuchado la historia de la burra que habló. Así la llaman, ¿no? La burra de Balaam. El asna que habló. Bueno, lo que sucedió en esa historia es que Balaam era un profeta a sueldo. Denme una platica y yo profetizo. No me den platica, no profetizo. Entonces Balac, un rey moabita, venía el pueblo de Israel, dice, voy a contratar los servicios de este profeta para que lance maldiciones sobre esa gente que viene allí. Y viene el rey y lo contrata y este hombre va a lanzar maldiciones sobre el pueblo de Israel. Pero cuando va camino a presentarse ante el rey y a decir las maldiciones, el asna que lo lleva no camina. Y dice, bueno, ¿y qué te pasa a ti? Dale. Y le empieza a pegar y la azota hasta que el asna dice que el Señor le da una capacidad de que hable. Y el asna le dice, ¿por qué me pegas? Yo te he servido todo este tiempo. Yo algún momento no he caminado por donde tú me guías. Ahora no lo estoy haciendo. Y él empieza y tiene una conversación con el animal, ¿no? Y después el Señor le abre sus ojos y ve que resulta que hay delante de él un ángel. ¿Y qué tiene ese ángel en la mano? Una espada. Cruza y verás lo que te va a pasar. Y dice, yo estaba a punto de matarte, de no haber sido por el asna, le dice el ángel. El ángel del Señor enviado para cortar a este hombre. Y lo que hace el Señor entonces es decirle a ese profeta que no lance improperios sobre Israel, sino que lo bendiga, porque el Señor no va a dejar que le pase ninguna maldición. Y uno diría, bueno, ¿y qué hizo de malo Balaam? Él lo iba a hacer, pero después porque él termina diciendo bendiciones hacia Israel. Pero ¿qué hace él? Nos dice más adelante la historia que le dio un truco a Balac. Y es, ¿sabes por dónde te puedes meter con esa gente? Sedúcelo. Sedúzcanlo. Que las moabitas se le presenten a esta gente. Y que venga, y cuando esta gente venga ante ella por la seducción, ellas no solamente les acepten como maridos, sino que les hagan cambiar su Dios, para que se cambie por este Dios, por los dioses paganos de Moab, por Baal y todos los demás. Así que fue una sagacidad, no dijo ningún improperio, pero con su enseñanza y con lo que le dijo al rey, lo llevó a la inmoralidad al pueblo de Dios. Y eso es lo que está diciéndonos aquí el texto. Tienes gente que los está con sus enseñanzas guiándolos a que ustedes vayan a la inmoralidad. Está cambiando una teología sana por llevarlos a que ustedes vivan de una manera no fiel al Señor. En Baal peor se juntaron ellos con moabitas, adorando a otros dioses y cometiendo inmoralidad. Y cuando nos dice que mantienen a los nicolaitas es para presentar la misma idea. Los nicolaitas eran personas, y nótese, nunca este tipo de amenazas vienen de afuera de la iglesia, vienen siempre de adentro. Los nicolaitas se dice que salieron de Nicolás, uno de los que terminaron siendo de los diáconos, de los importantes en la iglesia. Y esta persona, o si fue él o un seguidor de un hombre llamado Nicolás, terminaron pervirtiendo a la iglesia a través de una aparente enseñanza sana, guiando a la iglesia hacia la inmoralidad, cosa que el mismo Juan argumenta en contra de ellos en las cartas que él escribe, pero también en nuestro texto, porque vemos que está haciendo exactamente lo mismo que los de Balaam. Es decir, que la historia de Balaam nos está sirviendo de contexto para entender lo que estaban haciendo los nicolaitas. Dentro de la iglesia, estos hombres lo que estaban haciendo era cambiando enseñanzas para
para presentar como algo bueno o no tan nocivo las prácticas dañinas que estaban haciendo afuera. En todos estos lugares, el culto a las diosas incluían algo que se llamaba como cuando Pablo habla de orgías y de actos sexuales deplorables, porque en estos lugares la adoración a ciertas deidades consideraba en tener prácticas sexuales con personas en esos templos. Y estas personas están básicamente presentando enseñanzas que conducen a la gente a poder practicar cualquier tipo de inmoralidad, cualquier cosa que no le lleve a ser fieles al Señor. Esto estaban haciendo y de a poco ellos lo permitieron, de a poco ellos lo aceptaron. Esta gente instaba a la iglesia desde una falsa enseñanza a vivir una moral cuestionable. Y podemos decir nosotros entonces que esta iglesia estaba dejando entre ellos a estos infieles. El problema, mis hermanos, es que dejándolos a ellos, por la razón que sea, estaba empujándolos esto a ellos a que comprometieran la verdad. En el peor de los casos, usted imaginándose lo peor diciendo, es que si dejaban a los nicolaitas, pobrecitos solos, ellos iban a decir que eran cristianos y los iban a matar. Hermanos, estos tipos eran infieles. Estas personas atentaban contra la verdad del Señor, así que tienes que ver a qué espada tú vas a obedecer, al Señor o al mundo. El problema aquí estaba haciendo eso. Por un lado, la tentación es a aceptar lo inmoral como parte de la vida de fe, y eso lo vemos también en los corintios que aceptaban estas prácticas y que el Señor tiene que decirle que eso no está bien. Y por otro lado, la adoración pagana en la iglesia. Ahora, no solamente está el problema de practicarlo, mis hermanos, sino también validarlo como parte de nuestra teología. Y eso nosotros lo vemos el día de hoy. Un comentarista acerca de eso dice: las enseñanzas de Balaam y de los nicolaitas están estrechamente relacionadas, si no son idénticas. La inmoralidad y la idolatría eran características distintivas de estos falsos maestros también. Teológicamente eran antinómicos, libertinos. Antinómicos es antiley, es decir, no seguían los mandamientos del Señor. La doctrina importaba poco y el comportamiento aún menos. Con cada día que pasaba, la distinción entre esta iglesia y el mundo se volvía más borrosa y menos clara. El estilo de vida de una era apenas distinguible de la otra. La mundanalidad, el compromiso y la tolerancia se habían precipitado en esta iglesia como una inundación y estaba a punto de ahogarse. Mis hermanos, cuando nosotros decimos, ¿qué de malo es esto? Muchas veces lo que escondemos detrás de esas preguntas es decirnos, ¿será que yo puedo permitir un poquito de esto? ¿Y qué nos dice el texto que pasa cuando un solo gramo de levadura se cae en una masa? ¿Qué la pasa? La leuda toda, la fermenta toda. Haga el ejercicio. Coja una canasta de huevo de 30 y que uno solo esté dañado y revuélvalo todo para que le pase a los demás. Se tiró. Se perdió lo que valga la canasta de huevo. La perdió toda. Esto es lo peligroso aquí. El creernos que hacemos bien cuando dejamos que los que los falsos rieguen sus enseñanzas. Tal vez no podemos hacer lo mismo en todo lugar, pero como iglesia local no debemos permitirlo. No podemos permitir que un falso maestro prolifere en una iglesia local. Tal vez no podemos hacer lo mismo en todo lugar, porque no pertenecemos a todas las iglesias. Pero nosotros en iglesia debemos saber que un pequeño grado de desvío que aceptemos puede llevarnos a una distancia de no retorno. Y tú lo has visto. Tú has visto hombres que empezaron fieles y que empezaron de un poquito y un poquito y un poquito. Y hoy ni siquiera te atreves a decir que es un tipo, que es un falso maestro. Y eso lo estoy diciendo con temor y temblor porque yo puedo hacer lo mismo. Y ustedes deben estar atentos. Ni siquiera de mí. Deben fiarse, debemos fiarnos del Señor y que yo trace la palabra de verdad conforme a la verdad. Porque empieza así, un poquito, un poquito. Hermanos, yo lo he visto y ustedes seguro también. Yo he visto cómo padres acomodan los mandamientos porque su hijo no los vive o acomodan la manera de vivir. Ay, iba a decir un nombre, pero era un nombre de alguno de ustedes. Jacob y Abraham, que no hay aquí. Es que Jacob y Abraham, ellos se aman. Son dos nombres de hombre para que me entienda. El hijo de un hermano de la iglesia llamado Jacob se ama con el hijo de otro hermano llamado Abraham.
pero aquí vivimos el amor. ¿O no somos una iglesia del amor, hermanos? Vivamos el amor de Cristo que reina. Y empiezo, como los nicolaitas, a empezar a hablar acerca del amor y el amor y el amor y el amor, porque quiero validar una práctica que el Señor condena. ¿Se entiende mejor lo que estaba pasando en la iglesia? Esta gente había aceptado a unos que con sus enseñanzas decían que lo malo era bueno y lo defendían con la Biblia. Y usted lo ha visto. Yo puse un ejemplo, pero usted ha visto muchos ejemplos de muchas de estas cosas. ¿Cómo se defiende un mal comportamiento? ¿Cómo se defiende, mis hermanos, la práctica de alguien inmoral, de alguien que puede negar a Cristo en algunos escenarios, simplemente para validar otro tipo de comportamiento? Hermanos, la razón de nuestro sermón y de este texto es que no comprometamos la verdad bíblica por encajar con la moral del mundo. El pastor A.W. Tozer, que seguramente muchos lo han escuchado alguna vez o han leído algo de él, dice esto acerca de la iglesia de hoy. Y él ya murió hace varios años. Y él dijo esto con gran preocupación. Un nuevo decálogo ha sido adoptado por los neocristianos de nuestros días. No discreparás. Y un nuevo conjunto de bienaventuranzas también. Bienaventurados los que toleran todo, porque no se les pedirá cuentas. Mis hermanos, por ese llamado a la tolerancia o a la falsa tolerancia, porque no es eso, se nos llama a tener que aceptar cosas que no deben ser aceptadas. Y yo con esto no estoy diciendo que debemos entonces atacar como si tuviera una espada literal a acabar con la gente. No, porque se nos llama a decir la verdad en amor, con gracia. Pero nosotros no podemos validarla. Y yo mencioné un ejemplo de algo, pero pudiera verse con muchas otras cosas. Hermanos, hoy no nos piden adorar a Zeus, no nos piden someternos al emperador, nos piden tolerar lo que Dios aborrece para no parecer intolerantes ante la moral del mundo. Muchos hermanos, muchos terminan aceptando, y puse el ejemplo, cuando un hijo no vive conforme a la espada de Jesús, nosotros entonces terminamos desviándonos un poquito y buscando de qué manera poder corroborar esto. Hermanos, por si acaso alguno se sienta aludido, no es con ninguno en particular, pero la Escritura nos habla a vestir con decoro, hombres y mujeres. Usualmente lo vemos más en que la mujer toma esa actitud porque el texto dice la mujer, ¿no?, que vea decorosamente. En ese entonces la gente vivía, la moda era, qué sé yo, algunas transparencias. De hecho, las transparencias existen desde la época romana y se vestían las mujeres con transparencias. Y el Señor dice, la mujer del Señor, la mujer cristiana debe vivir con decoro. Ahora, el problema es que nosotros, como no nos dice una cantidad de centímetros, algunos dicen, tiene que ser hasta aquí y otros hasta acá. Y empezamos nosotros a pensar que se trata simplemente de hasta dónde dice el Señor. Vamos a suponer que el Señor dijera, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? La falda debe ser hasta aquí. ¿Ok? Entonces te dice, pero es que yo soy de rodilla larga. Entonces me llega hasta aquí la falda. Por poner un ejemplo con las mujeres. Y también nosotros los hombres podemos decir también cosas similares. Mis hermanos, el tema aquí no es buscar pellizcarle al Señor alguito para ver cuánto le ganamos de mundo al Señor, cuánto nos deja de mundo disfrutarlo. Nuestra meta es estar cada vez más cerca del centro, de la cruz. Ese debería ser nuestro anhelo. En lugar de decir hasta dónde Dios me permite llegar para disfrutar del mundo, debería ser hasta dónde Dios me dice que yo debo estar para estar más cerca de Él. Esa debería ser nuestra búsqueda. Es la espada. Que donde Él corte, yo estoy del lado de allá, mira, estoy bien lejos de cerquita de la costura, del corte que el Señor hace. Así que mis hermanos, nosotros podemos incluso transigir en el trabajo para conservar una posición allí en Él. Podemos incluso decir algo totalmente contrario al Señor o aceptar cierto tipo de prácticas para que luego no nos echen de nuestro lugar de trabajo. Así que no solamente en la crianza de los hijos, te puede pasar en tu lugar de trabajo. También le puede pasar a ustedes, muchachos, en los colegios. ¿A qué cosa estamos dispuestos a negociar? A mentir, a aceptar, a decir algo que no es conforme al Señor, con tal de no pasar, con tal de pasar desapercibido, con tal de seguir siendo aceptable por los demás. No, somos de Cristo, cualquier lugar donde nos encontremos. Actuar así demostrará que tememos más a la espada del mundo que a la de Dios. Y esa elección no es una buena idea. Elegir al mundo por encima de Cristo no es una buena idea. Pérgamo estuvo cediendo y el que tiene la espada se presenta y entonces le dicta un veredicto radical. Y es lo que vemos en el versículo 16.
el veredicto a la iglesia. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A una iglesia que ha comprometido la verdad, Jesús la llama a arrepentirse. Así que fíjense, aquí Jesús no está diciendo simplemente la sentencia final de decirle, tú no, mira, déjate que esta gente se metiera, ahora por tanto ya tú no tienes nada que ver conmigo. No, el Señor le está llamando a arrepentimiento. Arrepiéntete, porque si no, voy a venir allí y yo voy a pelear con la espada de mi boca. Vamos a contrastar quién tiene la verdad. Y los que no tengan la verdad van a quedar por fuera y los que estén conforme a la verdad van a quedar dentro. Ahora, usted lee en el texto y allí nos dice, vendré pronto y pelearé contra ellos. Y eso nos da como, usted se respira enseguida porque usted dice, bueno, pues son con ellos, son los culpables, son los que enseñan. Pero ¿cree que los que siguen esas enseñanzas no tienen también la misma consecuencia delante del Señor? Tanto el que enseña como el que sigue la falsa enseñanza o este llamado a la inmoralidad, recibe también del Señor una distinción con la espada de su boca, con la verdad que él lanza. Así que no solamente digas aquí, yo no sigo su enseñanza, esto también implica, sácalos de allí, denúncialos, aborrécelos. ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen allí estos individuos? Ellos no tienen nada que hacer allí. Si ellos no creen en lo que enseña ese lugar, si ellos no se sujetan a la palabra del Señor, ¿qué hacen en un lugar que enseña la palabra del Señor? Sácalos de allí. Sácalos de allí. Hermanos, muchos de nosotros hemos ido a ceremonias cuando alguien ha fallecido y no estamos quizás de acuerdo con ese servicio que se hace allí. Y lo hacemos porque estamos allí, es el momento final, donde está haciéndose la ceremonia para sepultar a esa persona y participamos del momento importante que tenemos con aquel que amamos, que ha quedado con vida. Y allí se dicen muchas cosas. Se va a parar usted en medio de decirle, eso no es así. Ya no tiene sentido que oremos por él, ya murió, ya no puedo escuchar tu oración. No. A todo eso, si usted quiere, no vaya. Pero usted lo hace, respeta y simplemente participa asistiendo quizá con su amigo que le dijo que está dolido por el ser querido que ha perdido. Ahora bien, estos nicolaitas, ¿qué hacían aquí? Si ellos no querían someterse a la verdad de Dios, ¿qué hacían ahí? La iglesia lo dejó. La iglesia lo fue permitiendo, de a poquito. Pobrecitos, vamos a dejar. Ellos seguramente ellos van a encontrar la verdad. Vamos a dejar lo que escuchen. Bueno, está bien eso. Pero no podemos dejar que ellos sean los que nos perviertan. Si viene un no cristiano a nuestra iglesia, ¿qué decimos? Gloria a Dios. Ven a escuchar la palabra de Dios. Si de repente te hace una invitación y te dice, mira, hay un fandango después que terminemos aquí. Ay, qué bueno, voy para allá. Usted diría, no. ¿Por qué a otro que toma la palabra del Señor y la traza falsamente, la traza de manera errada? Ay, pero él está haciendo el esfuerzo. No, ningún esfuerzo. Vaya a estudiar. Antes de ser maestro, póngase a estudiar la Biblia para que la enseñe fielmente. Mano, no temamos a decir lo que la Biblia nos dice. Los de Berea, ayer a Pablo le dijeron, mira, viene Pablo con todos los pergaminos. No, espérate. A mí me encanta cuando la mayoría de ustedes están así. Yo estoy leyendo y cuando leo la Biblia todos se ponen. Haga eso. Pero espere que lo trace fielmente. Hermano, ustedes tienen ese compromiso como iglesia. Tenemos ese compromiso como iglesia. Pero como estoy aquí como pastor y predicador, ustedes son los garantes de que se predique fielmente la palabra del Señor. Cuando escuchemos que desde el púlpito alguien dice aquello que no es conforme a la palabra. Así que mi hermano, a una iglesia que ha comprometido la verdad, Jesús la llama a cambiar su mente, a girar en 180 grados, a ir al Señor. El buenismo, mis hermanos, ese buenismo de querer siempre ser bueno para todas las cosas, hermanos, no funciona. No todas las cosas van a demandar de nosotros la misma respuesta. Hay veces que no. Hay veces que no, vamos a tener que hablar con firmeza. Usted lo hace. Usted lo hace. ¿Quiere que le ponga un ejemplo cuando lo hace? Cuando viene el señor que le quiere limpiar el parabrisas del carro, usted le dice, no, te dije que no. Yo los he visto. Yo he visto a la gente hacer así. Usted empieza con un no suave, pero llega un momento y le dice que no. Uno podría abrir la ventana mejor y decirle, mi amigo, muchas gracias por su servicio, pero por favor no lo haga. Eso sería algo más amable. Pero lo que hacemos es echar el chorro de agua y para que no nos limpien nada.
Hermanos, nosotros tenemos que saber que ante la verdad solamente hay una verdad y es la verdad de Dios. Y esa es la que debe prevalecer en una iglesia. Nosotros tenemos entonces que proclamar la verdad del Señor y vivir conforme a ella. Este consentimiento, dice Jesús, que lo llevará a traer su espada contra la iglesia. El Señor dice que de no hacerlo, de que si la iglesia no lo hace, no lo saca, Él entonces lo hará, peleará con ellos. ¿Saben cómo termina la historia, mis hermanos? De Balaam, como les dije hace un rato, termina con estas personas entregadas a los placeres. ¿Saben cómo termina? Números 25. Acompáñenme a la escritura. Números 25. A que por lo menos usted pueda decir, ya leí números un día en la vida. Sé que se los saltan ahí con tantos nombres. Es un texto un poco amplio, pero creo que vale la pena para que veamos lo que causó la enseñanza de Balaam, lo que causó en el pueblo de Israel. Fíjense. Mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Esto es justo después de la profecía de Balaam y de todo lo que pues dijo. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos de los suyos que se han unido a Baal de Peor. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Entonces, ser bien sinvergüenza, de no importarle nada. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y, tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró a la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre los israelitas, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. Entonces el Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile: ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El nombre del hombre de Israel que fue muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salu, jefe de una casa paterna de Simeón, y el nombre de la mujer madianita que fue muerta era Cosbi, hija de Sur, el cual era cabeza del pueblo de una casa paterna en Madián. Entonces el Señor habló a Moisés y les dijo: hostiguen a los madianitas y hiéranlos, pues ellos han sido hostiles a ustedes con sus engaños, con los que los engañaron con el asunto de Peor, y en el asunto de Cosbi, hija del jefe de Madián, hermana de ellos, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. ¿Qué pasó ese día? Por causa de ellos haberse juntado, cosa que Dios le había dicho que no hicieran, el Señor mandó un juicio, su espada sobre el pueblo. Murieron 24,000 israelitas ese día, por causa de haberse juntado y haber obedecido y seguido a estas mujeres que los sedujeron, cosa que estaba haciendo aquí. Una vez más, aquí el Señor se presenta. Ya no nos dice que cojamos una lanza como Finés y atravesemos a la gente. No está diciéndonos sobre el texto. O sea, aclaro. Lo que nos está diciendo es: ¿cuál es la palabra de verdad? La palabra de Cristo. Esa debe cortar y separar. Sácalos. Elimínalos. Hermano, perdónenme que yo siempre diga para acá como si lo estuviera echando a ustedes y acá no. Esto voy a hacer aquí. Sácalos. Saquen a esos infieles. Saquen a esos. Hermano, no estoy diciendo a que un hermano que está con dudas en su fe o que está creciendo en su fe, no estamos hablando de ello, estamos hablando de gente que está predicando falsedades y que no se arrepiente y quiere permanecer en ellas. Sácalos de allí. Si tenemos en la iglesia, no tendría que estar. Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia en Pérgamo. Esa historia entonces, mis hermanos, la cita Jesús aquí para señalar lo que deben hacer. La espada de ellos que deben usar es la verdad de Cristo, y con esta cortar de raíz a los falsos maestros que están en esta iglesia.
La exigencia de Cristo entonces no es otra, sino esta: permanezcan en mi verdad, no la negocien por nada. Como he señalado, mis hermanos, en la idea central, no comprometan la verdad bíblica por encajar con la moral del mundo. No comprometamos la moral bíblica. Ellos habían cedido porque habían abandonado la fidelidad a la verdad de Cristo. Y una vez más, podemos decir que nosotros no somos así. Pero, ¿confiamos ciegamente en todo lo que el Señor diga como maestro? ¿O confiamos ciegamente en todo aquel que dice ser maestro de la Biblia? Hermanos, muchos de los aquí presentes comen de todo lado. Esa es palabra de Dios. Ese lo dice fulano, dice que es pastor, es un pastor. Y comemos de allí, tomamos de acá. Yo no estoy diciendo que eso no esté bien o mal. Yo simplemente que no hacemos el filtro con la espada de Jesús. De saber si lo que nos están diciendo realmente conforma a su palabra. Por eso, una vez más, y no es cuña, tenemos un estudio que se llama Estudia tu Biblia, para que analices realmente si lo que se te dice es verdad. Muchas veces llegamos a aceptar una verdad porque nos suena agradable, aunque sospechemos que es antibíblica. Hermanos, nosotros muchas veces damos consejos a la gente que no se basan en la Escritura. Y fíjense cómo podemos practicar lo que esta gente estaba haciendo. Muchas veces nosotros simplemente recibimos algo y decimos: eso me gusta, eso lo voy a hacer. Y de pronto nos damos cuenta que la Biblia, nosotros decimos: yo creo que sospecho que tal vez no está como con la Biblia también, pero no importa, eso me sirve. Hermano, porque nos es útil, aparentemente, no debe ser que nosotros actuemos. Nosotros no podemos tomar algo como verdad simplemente porque nos suena agradable. Nuestras decisiones deben ser basadas en la Biblia, no en anécdotas o ilustraciones, o en los testimonios y experiencias de otros. Nuestras decisiones deben basarse con la Escritura, porque estas cosas se pueden parecer inofensivas, pero realmente son peligrosas porque pueden desviarnos con la verdad, de la verdad. Si alguien falso nos empieza a decir algo, lo vamos a terminar creyendo que es una verdad y no se conforma a la verdad de la Escritura. Afuera, mis hermanos, tenemos nosotros personas que enseñan esto, y también podemos tener en el interior si no los afirmamos conforme a la palabra del Señor. Así que como iglesia somos responsables de lo que permitimos en nuestros púlpitos. El buenismo de dejar que cada quien crea lo que quiera, de que cada quien diga lo que tiene que decir, que es una verdad relativa, que la verdad es relativa, que cada quien tiene su propia verdad, cuando la Biblia nos dice que hay una sola verdad y es Cristo. Esa es la verdad absoluta. En un mundo de falsedades y de mentiras, Jesucristo es la verdad absoluta, y Cristo y solamente Él es lo que nosotros debemos afirmar. Así que, mis hermanos, no cedamos a la presión social de encajar o de no discrepar con la gente. Si como iglesia permitimos que enseñanzas inmorales o antibíblicas se mezclen con la fe, nosotros seremos juzgados al igual que los demás, y entonces borraremos la distinción que tenemos entre iglesia y el mundo. Una vez salió un artículo de una iglesia muy famosa a nivel mundial, y quien escribió el artículo era un no cristiano. Y el no cristiano decía: ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si este es el ejemplo de iglesia que tengo? Señalando esa iglesia famosa. Si esa iglesia no me muestra que yo tengo que cambiar absolutamente nada para ser cristiano. Y si yo no tengo que cambiar nada, si en mí no hay nada malo, ¿yo para qué voy a ir? Un no creyente, y el tipo lo afirma: yo no creo en nada de lo que esa gente dice, pero cuando yo veía a un cristiano, yo veía a alguien diferente, y eso me llamaba la atención. Eso yo decía: yo debería ser así, pero me gusta mucho este mundo. Pero la iglesia, ¿qué hacemos? ¿O qué se hace en la iglesia? Empieza a abrazar el mundo. Vamos a ser agradables. Hermano, nosotros tenemos que poner la palabra del Señor fielmente, contextualizándola en el lugar en el que nos encontramos, que es algo distinto. Es decir, entendiendo la dinámica de la ciudad en la que nos encontramos, llevar la palabra del Señor de la manera que tenga que hacerse, utilizando estrategia para llevar la palabra. Pero eso no quiere decir que nos hacemos del mundo para ser más potables. Si hacemos eso, estaremos perdiendo la distinción que somos como iglesia de Cristo. Tú has visto eso en otros. Tú lo has visto. No voy a dar el nombre, pero tú sabes de quién estoy hablando. Gente que trajo más al mundo a la iglesia y ya luego no había ninguna distinción. Debemos vernos a nosotros mismos, mis hermanos, de cómo también podemos ser exactamente así. No nos preguntamos cómo esto glorifica al Señor, cómo esto es santo, agradable a mi Dios,
sino me gusta y ya eso es suficiente. Él es el Rey y nos debemos a Él. El pasaje concluye de la siguiente manera. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita blanca un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Mis hermanos, el maná escondido, el maná fue ese alimento que recibió el pueblo del Señor cuando estaba en el transitar en el desierto hacia ir a la tierra prometida. Es decir, en su peregrinaje el Señor le dio el maná. Y en un momento, en Éxodo 16, se dice que se guarda en el testimonio, se guarda una pieza de este pan para que les sirva a ellos de testigo. Miren cómo el Señor los alimentó durante todo nuestro peregrinaje. El Señor estuvo con nosotros dándonos lo que necesitábamos, de manera que esto servía como testimonio, como señal de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y aquí nos está diciendo, el Señor nos dará ese maná escondido, esa señal, ese indicio, Él ha estado con nosotros. Además de esto, lo conecta con la idea de una piedrecita blanca. Y aquí hay una particularidad, mis hermanos. Hay por lo menos 12 interpretaciones de lo que significa esa piedrecita blanca. Por lo menos 12. Imagínese usted. Algunos señalan que había una piedra blanca y una piedra negra. Entonces, seguramente usted lo ha escuchado. Y una piedra blanca era la absolución y la piedra negra era la señal de que le daban a alguien, usted es culpable, se va preso o va para la muerte. Y la piedra blanca le decía, usted se libra. Hay otra historia que cuenta, otra interpretación que habla de un banquete. Cuando alguien vencía, le daban para entrar al banquete, le daban una fichita, por decirlo así, una piedrita blanca que le indicaba, estás invitado a la fiesta, era su tarjeta de invitación. Para otros señala de que esto se trata de la piedra en el pectoral del sacerdote, que tenía en el pecho el sacerdote para poder presentarse ante el Señor, el urín y el tumín y todos estos elementos que tenía que tener el sacerdote. Ahora, mi hermano, ninguna nos expresa la certeza. Ninguna podemos decirla con certeza. Esto es. ¿Por qué? Porque el texto no nos dijo que nos pusiéramos a dar vueltas en eso. ¿Qué nos dice el texto? Que le da una piedrecita blanca. Y nos dice que en la piedrecita blanca hay algo escrito. Y ya. Eso es suficiente. ¿Qué dice escrito en la piedrecita blanca? ¿Qué hay escrito? Un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo solamente lo conoce el Señor y aquel que lo recibe. Mucho también se ha especulado sobre esto, y es, ¿cuál será mi nombre en el cielo? Que me pongan un nombre bonito, yo no quiero un nombre feo. Y el que tiene un nombre feo aquí en la tierra dice, oye, ojalá ya sí me toque un nombre bonito, porque ya te has aburrido de este nombre tan feo. Mis hermanos, ¿cuál es el nombre que nos da la entrada al cielo? ¿Cuál es el nombre? Hermanos, lo que estaban teniendo esta gente en tela de juicio era que el nombre de Cristo no lo profesaba. Esta gente quería que la gente hiciera Cristo más cualquier otra inmoralidad. Y solamente el que está en Cristo permanece fiel para siempre. Apocalipsis 22:4 nos presenta que esta gente llevará el nombre de Cristo en sus frentes. Cuando concluye el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 4, que es la Nueva Jerusalén donde se nos está hablando, nos dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En este mismo texto aparece de que comeremos del fruto del árbol. En este mismo texto nos dice que vamos a estar en el jardín del Edén, en el paraíso de Dios. En este mismo texto nos dice que nosotros no tendremos ningún otro nombre sobre nosotros, sino que llevaremos el nombre de Cristo. El vencedor es aquel que es fiel a Cristo. Y lo que ha recibido es a Cristo. Y no necesita más nada sino a su Señor. Solo Jesús nos da un nombre que está por encima de todo nombre. Y solamente ese nombre es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él hay salvación. Solo Él es la verdad en medio de un mundo de mentiras y en medio de un mundo donde nos dice, ven, quita tu verdad y sé como nosotros, quitándonos nuestra identidad. Jesucristo nos dice, yo soy el único que te puedo dar una identidad que permanece para siempre. Entrégate al mundo y tu identidad se pierde. Permanece en Cristo, tienes tu identidad asegurada. Un rey humano, hermanos, puede usar su espada por dos razones. Para bendecir a un hombre al hacerle el espaldarazo y llamarlo un caballero. O puede usar la espada para mandar a ese hombre a ser ejecutado. Puede condenarlo. El Rey Jesús aquí
nos señala que tiene una espada de dos filos. Esta espada sale de su boca. Esta espada es su verdad. El mundo nos pone la espada en el cuello para que cedamos, pero la espada de Cristo nos corta para salvarnos, para traernos a Él. Así que, hermano mío, ¿a qué espada temerás? ¿Temerás a la espada del mundo que te empuja hacia Él? ¿O te someterás a la espada de Cristo y vivirás conforme a la verdad? Así que oye y atiende el mensaje que Dios te da hoy. No comprometamos la verdad de la palabra de Dios. Rindámonos ante el Rey en este día y deleitémonos en la realidad de que te ha convertido en siervo de su reino. Pero también, mi amigo, si Jesús no es tu Rey, entonces su espada está contra ti. La verdad de la palabra de Dios señala que tú vives en el engaño y por ello estás en su contra, eres su enemigo. Pero aún estamos en tiempos de paz y Él te llama a arrepentirte y a rendirte ante Él. Si tú estás aquí sin Cristo, arrepiéntete y cree en Él de todo corazón. Dejarás de ser su enemigo y pasarás a ser parte de su pueblo si te arrepientes y crees en su sacrificio a tu favor. Así que, mis hermanos y mi amigo, esta ha sido la palabra de Dios para nuestras vidas hoy. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Bendito y buen Dios. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme, una